Bienvenidos a Semillas de Fe. Hoy tenemos un enlace de la familia. Y este es un enlace para ti y todo el público. Y este programa tiene el propósito de ayudarle por medio de estos estudios y consejos bíblicos. Poder salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Un consejo me gustaría darles. Debemos aprender que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús, pidiéndole ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. Les recuerdo también que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en la página Semilla de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que le puedan ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y otras cositas más. Y esto lo puedes tú estar viendo por medio del Facebook, por YouTube y por WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes sobre 6 cualidades que debe de tener una buena familia. Y el libro de Colosenses capítulo 3, versículos número 12 al 17 me habla sobre lo que es la vida antigua y la vida nueva. Y dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed muy agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor por medio de salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, y siempre dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hace algunos años, muchas de las familias comían juntas, se divertían juntos y convivían con la sociedad. ¿Por qué? Porque tenían tiempo para compartir. Tenían tiempo para comunicarse y ahora sí que la sociedad moderna que está ahorita atenta contra la comunicación, todo el tiempo está evitando que nos comuniquemos. Lo que tenemos es una malísima comunicación. Y verdaderamente nosotros debemos primeramente en casa tener esa buena comunicación y sobre todo primeramente con nuestro Dios. Es importante aprender también a escuchar y sobre todo captar lo que la otra persona nos dice. De la misma manera debemos de aprender a hablar para no agredir por medio de nuestro tono de voz, a lo mejor con una palabra que no debemos de hablarla. Porque hay una gran diferencia en cómo comunicarnos, sobre todo los hombres, y cómo se comunican las mujeres. Cada uno de ellos tienen diferentes maneras de hablar. ¿Y por qué? Porque desde nacimiento fueron enseñados en su casa. Pero la misma Biblia nos enseña y nos dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que al hombre se le recomienda que debe de tratar a su esposo sabiamente. ¿Qué significa eso? Eso significa que
que la trate conforme al conocimiento como esposos, y debemos aprender a conocer a nuestra esposa, conocer a cada uno de nuestros hijos, y eso es pasando cuando. En la Biblia nos habla en 1 Pedro, como le estaba diciendo, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué me está enseñando eso? Que necesitan ustedes pasar un tiempo juntos. Es una tremenda necesidad en este tiempo que la familia esté unida, que estén pasando tiempos, ¿verdad? Y se conozcan realmente quiénes son. Todos los miembros de una familia siempre tienen necesidades. Necesidad de conversar, necesidad de descansar, necesidad de jugar, hablar cosas afectivas y emocionales. Y podríamos dar una larga lista de todas las necesidades que deben ser suplidas en la casa. De lo contrario, la buscarán en otro lado. Pero ¿cómo podemos nosotros resolver este tipo de problemas? Y esto nos habla también en la palabra. En Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2. Cuando dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Más hay, dice, de aquel por quien vengan. Mejor les fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, y hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nosotros aquí aprendemos que todas las familias tienen problemas. No olvidemos que los problemas siempre van a estar existiendo en todo tiempo, y también algunos conflictos. Y a veces, por muy maduro que podamos ser, siempre van a aparecer. Con el tiempo las situaciones cambian en una familia. No es lo mismo como somos recién casados que al pasar 6 años. A los 6 años ya nacieron los hijos. En el trabajo también hay cambios. Todo a nuestro alrededor cambia, y los cambios producen a veces varias crisis. El punto es que los cambios y las crisis requieren también ajustes. No debemos de dejar ahí los problemas que sigan, sino debemos de aprender a enfrentarlos. Y para ello se requiere de sabiduría. Para eso también se requiere madurez, y sobre todo se requiere de Dios. Y si tienes tu falta de sabiduría, la misma palabra nos menciona que el que tenga falta de sabiduría, demándasela a Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar los conflictos en la vida con la sabiduría de Dios. Somos modelos nosotros, y nosotros como modelos de parte de Dios debemos ser modelos a nuestros hijos, para que cuando tengan ellos también su matrimonio, también aprendan a enfrentar sus conflictos, dejando a un lado aquellas maneras de vivir o modelos del mundo. Verdaderamente las dificultades que tenemos en el hogar son permitidos por Dios, con un solo propósito. Y el esposo y la esposa, como los hijos, cada uno con sus debilidades y fortalezas, son un instrumento que Dios va a estar fortaleciendo por medio de su fe. No nada más su fe, su carácter, y para hacernos nosotros modelos también para la gloria del Señor. Por eso debemos nosotros de aprender a cultivar una vida espiritual. Y en el libro de Josué, capítulo número 24, versículo 14 y 15, me enseña cómo se puede desarrollar la familia
y sobre todo en la familia debemos de tener nuestra confianza en el carácter santo de Dios. Ahora pues, dice, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y ahí está lo difícil, el servir. Versículo 15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién quieres tú servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y de esa manera a veces lo cantamos, lo danzamos, lo decimos de muchas maneras, pero ¿qué hay de eso si no lo vivimos? Él quiso que tuviésemos a esa esposa. Amiga, Él quiso que tuvieras ese esposo. Y en su soberanía perfecta, el éxito que tengamos con nuestra familia se va a deber a la confianza que podemos tener en ese y en este Dios que es perfecto, que es eterno y sobre todo que sabe hacer las cosas bien. Te quiero hacer unas preguntas. Ahorita, en este tiempo, ¿cuál es el Dios que reina en tu familia? Otra preguntita, ¿cuánto le conoces? ¿Qué tipo de relación tienes con Él? Para ti en tu vida, ¿de qué tamaño es ese Dios? Muchas veces las cosas no van bien porque no confiamos en ese Dios soberano. No confiamos en ese Dios todopoderoso, en ese Dios sanador, en ese Dios sustentador, en ese Dios restaurador, que hace milagros y que puede cambiar a tu familia por completo, como a tu cónyuge, a tus hijos, y además puede hacer que la familia pueda cumplir también sus propósitos. Cuando ponemos nosotros nuestra confianza en Dios y le damos su lugar que le corresponde en el hogar, van a pasar grandes cosas. ¿Por qué? Porque le temes. Y cuando tú le temes es que tú estás viviendo en integridad con Él y con su verdad. Y en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 13 me habla claramente sobre de esto. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y esta es una palabra fiel. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganas deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, y que sepa gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. No se necesita ser un neófito, ni una persona que sea envanecida, para que caiga en la condenación del diablo. También es necesario que se tenga buen testimonio con los vecinos, con todos los demás que están afuera de tu hogar, para que uno no pueda caer en descrédito y sobre todo en el lazo del diablo. Por eso, aquí en la iglesia, cuando uno le dice a un hermano y a una persona si desea trabajar, dice los requisitos de los diáconos, que los diáconos asimismo deben ser honestos,
sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero, dice, y entonces ejercerán el diaconado si no son irreprensibles. ¿Qué palabra de estos? Dice, así las mismas mujeres deben de ser honestas, no calumniadoras ni sobrias, fieles en todo. Uno tiene que ser mujer sobria en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa, a sus hijos. Porque los que ejercen bien el diaconado, dice la palabra de Dios, ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí es menester que cada uno de nosotros debemos de tomar decisiones. ¿Qué decisión tú tomarías? Y fíjese, te quiero dar un ejemplo de este Josué cuando estaba en esa situación. El libro de Josué capítulo 24 versículo número 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomó una determinación, tomó decisiones correctas. Y no nada más es tomar una decisión, sino también practicarla. Ponerla en práctica nuestra fe en ese momento, como este Josué lo hizo. Entonces, dice, el pueblo respondió y le dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Tú en este día tienes que tomar esa decisión. ¿A quién vas a seguir? ¿Al mundo? ¿Al dinero? ¿A la avaricia? ¿A las cosas del mundo? No se puede llevar las riquezas con las cosas de Dios. O amas las riquezas o amas a Dios. Y nosotros debemos de aprender a darle el lugar a nuestro Dios. Y es lo que el Señor nos demanda hoy. Recordemos que su misericordia y su favor que tuvo este Josué es porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a cada uno de nosotros dice, y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, al que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová dice que arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, y nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¡Qué decisión! Dios tiene para nuestra familia una vida gloriosa, una vida victoriosa, una vida poderosa, una vida óptima. Si Cristo es el Señor de su vida, está permitiendo que controle su vida y a su familia para la gloria de su nombre. Y como creyentes, no seamos familias que negamos la fe al no proveer para nuestra casa. ¿Por qué? Ese proveer es hacer todo lo necesario para que nuestra familia pueda cumplir la voluntad de Dios. Nuestra familia debe ser el más hermoso testimonio. ¿De qué crees? De que Cristo reine en nuestra vida y en nuestro hogar. Te indico otra vez que Semillas de Fe es un enlace para ti y para todo el público, y este enlace tiene el propósito de ayudarte por medio de estos estudios y consejos bíblicos
para que tú puedas salir un poco de tu mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Dios. Mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en la página de Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que le pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu. ¿Y cómo lo puedes ver? Por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío, que Dios me los bendiga a todos y vamos a lo siguiente. Sigue adelante.